compartir sobre, no sé si está ahí, si lo puedes poner, ¿ya? Sobre el compañerismo cristiano, igualdad frente a los demás, ¿ya? Este es un tema que de pronto decía, ¿lo digo o no lo digo? ¿Predico o no predico? Pero tiene que ver también con nuestro crecimiento, con nuestra madurez espiritual. La verdad, queridos hermanos, que la iglesia tiene que avanzar en ciertas etapas, en ciertas cosas. A veces pensamos que solamente tenemos que crecer en el área del desarrollo de la palabra, de todo, pero también tenemos que crecer como comunidad, ¿no es cierto?, en cuanto al compañerismo cristiano, en cuanto a la igualdad frente a los demás. El apóstol, Santiago, está hablando algo que es maravilloso, que aparece no solamente en la epístola de Santiago, sino en varios otros lugares, sobre qué significa ser el compañero y qué significa el trato igualitario frente a los demás. En la lengua se me pega porque ando un poco, no sé si algún diácono o futuro diácono me puede traer agüita. Bueno, antes de empezar, mira, qué bueno que eso me recuerda. A veces la vida pasa tan rápido, ¿no es cierto? Y a mí se me olvidó la semana pasada nombrar algo. El sábado anterior tuvimos un encuentro de iglesia de los juveniles y fue de mucha bendición. La verdad es que me fui muy contento. Ahí Álvaro tuvo conversaciones con las demás iglesias y se llegó casi que éramos como 50, como 40 y tantos jóvenes, más los viejotes que íbamos nosotros. Y fíjate que yo daba gracias a Dios porque decía, bueno, hace 2 meses o 2 meses no teníamos juveniles, no teníamos GEA. Y ahora estábamos haciendo un encuentro en la Patagonia. Y a veces uno pasa tan rápido, así que yo dije, no, tengo que decirlo, gracias. Tengo que decirlo. Así que Álvaro, que el Señor te bendiga. Ya, justo venía esperando, yo estaba esperando que llegaras. Álvaro me mira con una cara de qué, gracias de qué. Recíbelo del Señor, ¿no? Gracias por la jornada de los juveniles. La verdad es que fue un tiempo de mucha bendición a mí en lo personal. Me bendijo mucho el ver cómo chicos de otra iglesia también o líderes están queriendo hacer cosas por los juveniles. Así que estemos orando siempre por la GEA de nuestra iglesia. Dicho eso, había otra cosa más que tenía que decir y se me olvidó. Pero me voy a acordar. ¿Ya? Bien. ¿Ah? No, si para eso dijimos, la secretaria que nos avise y fue peor. No, por mí. No lo digo por ella, por mí, porque a mí se me olvida. No sean mal pensados. Ya. Bien, querido hermano, entonces hoy día quiero hablar sobre esto, el compañerismo. Y el texto ya lo leyeron ustedes, está en Santiago y dice, traducción en lenguaje actual, no tengan favoritos. Hermanos míos, ustedes han confiado en nuestro poderoso Señor Jesucristo, así que no deben tratar a unas personas mejor que a otras. Imagínense que un rico vestido con ropas muy finas y con anillo de oro entra donde ustedes están reunidos, donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entre un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen, ven, siéntate en el mejor lugar, pero al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate en el suelo, serán como los malos jueces que favorecen a uno más que a otro. Querido hermano, la palabra de Dios pone Santiago un ejemplo sobre la desigualdad. Eso es lo que está hablando. Hoy día, en el mundo, uno dice postmoderno, que ya terminó la postmodernidad, ¿no es cierto?, se habla sobre un excesivo individualismo, pero también un excesivo desigualdad. En todos los aspectos, partiendo desde la mujer, ¿no es cierto?, en los trabajos, partiendo en el trato hacia las personas, entre paréntesis, que se veía muy linda mi esposa mi vida. Tuve buena mano. Estoy diciendo todo esto porque lo voy a extrañar porque se va el lunes a Santiago, así que
Pueden invitar, acepto toda invitación de almuerzo, porque yo no soy básico, yo lo único que sé hacer es puré, arroz y tallarines. Pero si alguien quiere hacer algo especial, me invita, yo feliz voy a ir a orar por ustedes. Bien, entonces, queridos hermanos, vamos a revisar esta carta preciosa de Santiago. Y lo primero, queridos hermanos, es que decir que no busquen aquí trivialidades piadosas. Espero encontrar una serie de instrucciones contundentes, específicas y prácticas que te ayudarán a desarrollar una vida cristiana auténtica. Santiago, querido hermano, con su devoción y afirmaciones directas y penetrantes acerca de la vida sabia, nos recuerda el libro de Proverbios. Santiago es considerado muy parecido al libro de Proverbios porque habla cosas claras, concretas sobre la vida cristiana. Tiene un énfasis práctico que destaca no el conocimiento teórico, sino la conducta piadosa. Santiago escribió con un deseo pasional porque sus lectores fueran obedientes sin reserva alguna a la palabra de Dios. Fíjense ustedes que complementa el énfasis de Pablo de la justificación por la fe con su propio énfasis en el fruto espiritual, demostrando una fe verdadera. Santiago es el que nos clarifica, por ejemplo, cuando dice: si tú tienes fe, muéstrame tus obras. Es el único que plantea este asunto de vivir la fe también impactando al que está al lado nuestro. Eso es lo que está planteando el libro de Santiago. Santiago tiene un impacto profundo en la comunidad, en decirle: oye, tu fe no puede ser limitada solamente a una experiencia única que no se pueda traspasar, sino que tu fe tiene que ser algo que se viva en la comunidad. Y por eso es que Santiago de pronto lo vemos que es bien claro en hablar de esto. Esta carta, querido hermano, se debe considerar como una guía práctica del cristianismo. Aunque solo se menciona a Cristo 2 veces, mira lo interesante, 2 veces, es una lección de contrastes, pruebas útiles sabiduría genuina o la falsa. Siempre hay un contraste entre lo útil y lo perjudicial, entre lo genuino y lo falso, la fe verdadera y la falsa, mi fe y mis obras. Entonces, cuando vemos el libro de Santiago, estamos viendo una epístola contundente para la vida cristiana, en el que nos dice: claro, tú me hablas de fe, pero tu fe no tiene ningún sentido si no hay una práctica, si no hay un dinamismo, si no hay algo que impacte a los demás. ¿Me van entendiendo? Porque muchas veces hemos reducido el Evangelio, y esto lo he dicho no sé cuántas veces, reducirlo solamente a una conversión personal, individualista. Pero mi vida está puesta para vivir en comunidad. Y cuando nuestra hermana Paula hablaba eso, yo dije, entre mí, me hacía una harakiri y yo dije: ¿cómo yo no supe esto? Porque, querido hermano, uno cuando hay alguien que sufre, uno tiene que estar con el que sufre. ¿No es cierto? Fíjese usted que en la biografía, no sé qué me pasa, hermano, estoy cansado. Ya me acordé el aviso después no lo... Ya, paréntesis, querido hermano. En que fui ayer con los varones, me invitaron a la iglesia metodista pentecostal y tuve el honor de estar compartiendo la palabra del Señor, ¿ya? Y doy gracias a Dios porque quedaron bien motivados los varones poder hacer cosas con las demás iglesias. A veces vivimos en nuestras propias realidades. Cierre paréntesis. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando habla Mahatma Gandhi, escribió que durante su época de estudiante leyó con atención los evangelios y consideró convertirse al cristianismo. Creía en la enseñanza de Jesús. Podría encontrar la solución al sistema de castas que dividía al pueblo de India. Él, cuando habla de este amor, igual, él decía: en mi país las castas prevalecen.
las diferencias, las desigualdades. Y él decía, qué interesante cuando Dios plantea, Jesús plantea sobre que todos somos iguales. Pero saben, queridos hermanos, a veces nos cuesta esto. A veces llevarlo a la práctica cristiana nos cuesta. Y siempre en la iglesia en la que he estado me he encontrado con grupitos. Los famosos grupitos. Una vez me acuerdo que casé a unos hermanos y me acuerdo que nosotros dijimos, mira, la familia dijo, no, siéntese donde quieran. Toda la familia choclonar, la familia de la iglesia, todo en un lado, los nuevos, las visitas por otro lado. Y yo dije, no puede ser. ¿Por qué? Porque tendemos siempre, digamos, inconscientemente a tener un trato que no es igualitario frente a Dios. Y vamos a ver que el Señor habla en esto y le dice en el texto, empieza con una palabra que dice, hermanos míos. Es sorprendente que la frase, querido hermano, hermanos míos, aparece 22 veces en toda la Biblia y 8 de esos se encuentran en la Epístola de Santiago. De las 22 veces que aparece en la Biblia, 8 en Santiago, y usa el término adelphos, de A denota unidad y delphus matriz. En griego clasifica o describe al hijo de la misma madre, pero en sentido espiritual, en la realidad de un hombre nacido del Espíritu y en la familia del mismo Padre. Y lo que Santiago aborda ahora es un asunto familiar. Por eso les dice, hermanos míos. Nosotros nos tratamos de hermanos porque, si bien es cierto, no somos algunos consanguíneos, somos consanguíneos en la fe en Cristo Jesús. Entonces Santiago les habla con autoridad y le dice, hermanos míos, le está diciendo hermanos de fe, hermanos en la fe, hermanos de familia, adoptados por la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Y qué les dice? Queridos hermanos, tenemos que entender que somos hermanos en la fe. Y cuando hablamos de esta palabra, tiene que entenderse que es un trato para todos iguales. Y pareciera que en la iglesia del Señor hay hermanos A, B, C. Hermanos muy cercanos, otros no tan cercanos y otros muy lejos. Y siendo que la Biblia nos habla del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa, querido hermano? En Romanos 12:10 dice, Dios habla hoy, ámense como hermanos, los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Respeto, querido hermano. Cuando tú a una persona en la iglesia no le das el tiempo que le das a otro, eso también es una falta de respeto. Porque estás privilegiando. La iglesia del Señor, ustedes, cada uno de nosotros, vamos a avanzar en la vida cristiana cuando entendamos que, queridos hermanos, nosotros tenemos que tratar a todos por iguales. Pero a veces es un discurso bonito, pero en la práctica no lo realizamos y vamos a descubrir que vamos a dejar en descubierto algunas cosas que cometemos. Observemos que Santiago, querido hermano, fue el medio hermano de Jesús desde el punto de vista humano, pero el apóstol lo mencionó aquí con su nombre completo, nuestro Señor Jesucristo, y lo llamó glorioso Señor Jesucristo. Aquí tenemos una afirmación firme de la deidad de Cristo. Lo que Santiago estaba diciendo aquí era que no se debería profesar fe en Cristo y al mismo tiempo ser un orgulloso espiritual, que presume de ser superior a los demás, que se junta con algunos en desmedro de otros, que es que, pastor, yo tengo más afinidad con este hermano que el otro. Entonces, queridos, todos los creyentes son hermanos en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Ay, me salió un gallito. ¿Amén? ¿Somos realmente el cuerpo de Cristo? Pablo dice que el cuerpo tiene que estar sumamente ligado, unido.
miembros, por las coyunturas, por todos los ligamentos. Entonces, queridos, somos así. Fíjense ustedes que la iglesia no tenemos que tener un trato sin acepción de personas. Fíjense ustedes que hubo un señor que se llama Bruce Bolton, comenta que en general en la iglesia primitiva no existían distinciones sociales en la iglesia. Los amos se sentaban junto a sus esclavos durante el culto. Acuérdense que en ese tiempo se daba la esclavitud. No una esclavitud como se dio, por ejemplo, en Norteamérica, ¿no es cierto? Sino una esclavitud de que a veces una persona por deuda tenía que servir a su señor por año. Y dice este comentarista que a veces un esclavo era el líder de la asamblea, pero desde su inicio era el líder, pero también era esclavo. Entonces en la iglesia era un líder, pero llegando a su trabajo tenía que estar como esclavo sirviendo a su señor. Y yo digo que tiene que haber sido muy difícil para llevar a la iglesia en eso, porque generalmente cuando uno se cree líder acá, también se cree fuera, ¿no es cierto? Y decir, oye, yo soy líder acá, pero después me tengo que sujetar al hermano que está al lado y que yo soy esclavo de él. ¿Me entiendes, no es cierto? Entonces cuando nosotros hablamos de acepción de personas, decimos que es orgullo nuestro. Yo esto lo he dicho muchas veces, hermano. Cuando un hermano dice, no lo digo por la hermana porque no sabíamos, pero hay hermanos que de pronto nosotros nos enteramos que está pasando por una dificultad y uno le dice, ¿por qué no nos dijiste, no nos informaste? No, es que no quería molestar. Orgullo. ¿No entiende la vida en comunidad? No la entiende. Porque lo que a ti te pasa me impacta bien a mí y me afecta porque somos hermanos adelfos. Queridos, entonces él decía que por lo tanto cuando una persona rica se convertía, los miembros de la iglesia debían cuidarse de armar un alboroto por ello más que por la conversión de otra persona pobre. Tenemos que cuidarnos de esto, querido hermano. Aquí hay gente que de pronto hemos recibido que es importante, pero está bien. Aquí somos todos iguales. ¿Ya? Aquí no debe haber diferencia. La frase, querido hermano, sin acepción de persona, en el original griego es una palabra y significa recibir el rostro. Otra es una frase hebrea que significa levantar el rostro. Es la condición que tú tienes delante de las personas, de acercarse. Jesús fue revolucionario en su tiempo porque al que estaba leproso, el leproso, yo les contesto, ¿no es cierto?, que el leproso era un hombre que tenía que salir de la ciudad, vivir afuera, era marginado completamente, y más encima cuando ellos pedían, porque eran leprosos, no podían mirar a la cara a las personas. Entonces ellos pedían y pedían limosna así. Sin embargo, Jesús le dice, mírame, mírame. Nos puso en igualdad de condición. Mírame. Querido hermano, nosotros no podemos ser menos. La iglesia ha pasado por momentos tan oscuros. Yo les comentaba una vez que en la iglesia del siglo pasado uno compraba como en el estadio, uno se hacía socio y uno cuando iba a la iglesia nadie se podía sentar en su asiento porque él lo pagaba. En esos momentos de oscuridad hemos vivido, ¿ya? O que a las personas más importantes se les sentaba adelante. Pero también somos orgullosos a veces porque ahora que somos libres del Señor, el hermano va y dice, hermanos, por favor, siéntense adelante. ¿Y qué hacemos? Nos sentamos atrás. Y a veces yo no digo, si a mí me van a hacer caso, hermanos, obedezcan a su pastor, siéntense adelante y no falte que se sienta atrás. Y uno lo dice, es por molestar. No, porque querido hermano, nosotros estamos acá y después si alguien llega atrasado a una visita, para que no se sienta incómodo, no la vamos a sentar adelante. Entonces, tenemos que tener ese concepto de pueblo también. ¿No es cierto? Ahí, así me dice el hermano Jorge, como él es cargado de los porteros, dice amén. Porque nunca le hacen caso. Pero, hermano Jorge,
Vamos a hacer la lista negra. Así que de ahí me la mando al WhatsApp. ¿Ya? Bien, querido hermano. Entonces, cuando hablamos de la frase sin acepción, es ver el rostro del hermano, entender de que todos somos hijos del Señor y que todos recibimos y tenemos que recibir también el mismo interés y la misma preocupación. Es aceptar a esa persona a primera vista, aceptándolo por su apariencia externa o juzgando la clase de persona que es por su apariencia. No, querido hermano, está hablando de que en el contexto de Santiago es mirar con agrado el rostro del rico o del pobre, porque eso no interesa en el Señor. Por eso que yo, querido hermano, he tomado la decisión en mi vida ministerial, que ya son hartos años, que a mí no me interesa y no quiero saber quién diezma en la iglesia, porque ha pasado que de pronto hay gente que diezma harto, de pronto algunos pastores le rinden pleitesía. A mí no me interesa eso, porque yo creo que el Señor va obrando en la vida. Entonces, en el contexto de Santiago, es mirar con agrado a todo el que viene. El término bíblico, la expresión acepción de persona, se refiere a la parcialidad o favoritismo a ciertas personas por motivo ajeno a su mérito o justicia. La iglesia de Cristo debe ser un lugar donde todos se sientan bien recibidos, de diferencia de razas, el sexo, la condición social, la económica de las personas. La iglesia no debe tratar a nadie con favoritismo, a nadie. Y los que estamos acá, todos se les respetan, hasta el más pequeño, saludarlo, al más anciano, reconocerlo, a los hermanos que sirven también. Entonces todos tenemos que respetarnos, queridos hermanos, y todos debemos ser de un trato igualitario delante del Señor. Hoy día la palabra igualitario se malinterpretado, ¿no es cierto? Y siempre se habla de alcanzar cosas que la iglesia no está diciendo. La iglesia está diciendo, hermanos, tratemos a todos por igual. Y saben, queridos hermanos, que si usted, por ejemplo, invita a un hermano a comer a su casa, gloria a Dios. Pero acuérdese que está tan lejos y que usted no ha tenido un encuentro con él. A veces hasta nos sentamos juntos, ¿ya? Y yo no digo, querido hermano, en serio, a mí me fascina que se haga esto, pero tienes que levantar un poquito más la mirada y también ir y compartir con los que no has compartido. Porque es fácil estar con los que te caen bien. Yo por eso puedo compartir con todos, porque a todos les caigo bien. Una vez un profesor de seminario me dijo, Cristian, tú no eres monedita de oro para caerle bien a todos, pero tienes que actuar en esa justicia. Entonces, querido hermano, uno tiene que a veces pensar. Nosotros con mi esposa decimos, a ver, ¿a quién no hemos invitado? A varios. No, a Erika, a ti no. No, Erika. A cualquier otro hermano menos a ti. Oh, perdón. No, porque la última vez que te invité con tu esposa nos ocupamos como la 1 de la mañana, así, conversando. No, pero siempre decir, oye, a ver, ¿con quién no he compartido? ¿A quién no he invitado? A ver, ¿con quién no? Querido hermano, eso es lo que habla. Que nosotros, si bien es cierto, es bueno cultivar la amistad, que nos llevemos bien con todo y que si tú tienes afinidad con otro hermano o familia, gloria al Señor. Pero hasta ahí no termina la película. Porque el Señor te dice, bueno, compártelo con los que nunca has compartido. Invita a alguien que nunca has invitado. Porque, querido hermano, cuando se hace algo, mire, querido hermano, y esto es una crítica delante del Señor. Cuando hacemos los paseos y los bautismos en la iglesia, ¿qué pasa? ¿Ah? Se arman los grupos. Entonces usted, mire, yo en los 2 bautismos que he estado he compartido con 2 matrimonios diferentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debemos entender eso, que ser un cuerpo de Cristo, pero vivir como un cuerpo de Cristo. ¿Ya? No dejar que nadie se me arranque, porque el cuerpo dice que las extremidades tienen que estar unidas. Pero a veces vemos a hermanos tan lejanos, queridos. Pero hágase el tiempo. Vaya a verlo. A los hermanos de la tercera edad, vayan a verlo, compartan, jueguen
jueguen al dominó, a la brinca, al cacho, yo todo eso se lo permito. Bueno, el cacho no, porque no es de Dios, pero cualquier otra cosa, ¿ya? Pero comparta. Yo a veces, ¿sabe que me siento ahí? Uno pensará que dice, oh, el pastor va allá y empieza a hablar de la Biblia y todo. Yo lo que menos hago es eso. Y comparto de cosas muy triviales, porque me interesa. Y me he dado cuenta, querido hermano, de algo. Que hay hermanos que aquí son súper callados, pero cuando los voy a ver, son buenos para hablar. Y me ha llamado la atención. Pero es bueno que prestemos atención a todo, porque todos somos importantes, todos somos esa comunidad de amor, fe y servicio. En Gálatas dice, en Gálatas 3:28, traducción lenguaje actual: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son uno. Mira, Pablo cuando escribió en Gálatas, uno dice, pero está bien lo que dice, pero que Pablo dijera que todos son iguales, hombres y mujeres, en ese tiempo la mujer estaba relegada. Y muchos a veces cuando escuchan que Pablo dice la mujer calla en la congregación, dicen Pablo fue machista. Pero sin embargo, Pablo escribe en Gálatas, dice, no hay, dice, ni hombre ni mujer, todos son iguales. Qué interesante, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. La Biblia, querido hermano, nos enseña que Dios juzga a cada individuo según sus obras y no por su origen étnico, posición social o cualquier otra característica humana. La acepción de persona es contraria al carácter justo y equitativo de Dios. En el Antiguo Testamento les enseñaba a los israelitas que no evaluaran a las personas como ricos o como pobres. Dios en el sistema mosaico lo advirtió. ¿Qué dice? En Levíticos dice, no tuerza la justicia en asuntos legales, al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Siempre tenemos ese discurso de decir, hoy si viene un homosexual lo recibimos, si viene tal persona vestida así la recibimos, y de pronto estamos todavía hablando, querido hermano, y dice, muy corta esa falda. ¿Se dieron cuenta que tenía un tatuaje? Y siempre viendo lo externo antes que a la persona. Entonces nosotros como iglesia tenemos que hacer eso. Cuando usted termine la reunión, hay hermanos que cuando termina la reunión tienen zapatos con clavos. Se van, ¿sí o no? Espíritu González. Y uno dice, ¿y está hablando el hermano? Y uno piensa que ya fue arrebatado, no sé, pero no, ya el hermano está comiendo en su casa. Y más encima lo invita, ¿no sé? No, querido hermano, tenemos que compartir, conversar, darnos el tiempo a saludar a todos, de tener esa interacción, de decir, tú eres mi hermano, entonces conversemos. ¿Ya? Ahora el Pablo no está como diácono como antes nos apagaba la luz cuando estábamos conversando, ¿cierto? Ya no lo hace, pero y en el Nuevo Testamento sigue igual. En Mateo 22:16 dice en Nueva Traducción Viviente, enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismo. Mira, lo dicen ellos. Reconocen en Jesús que es una persona imparcial y no tiene favoritismo. Queridos hermanos, el compañerismo cristiano, un antropólogo, el compañerismo cristiano. Hay
un asunto que se llama Círculo de la Amistad de Dunbar. ¿Lo han escuchado, no? Yo tampoco, hasta que... Dice un antropólogo que con la hipótesis del cerebro social aseguró que nuestro sistema cognitivo solo es capaz de mantener hasta 150 relaciones de amistad. ¿Cuántos somos en la iglesia? ¿Cuántos? ¿120, 130? Además distingue distintas categorías de amistad. En el círculo, y lo pueden ver, dice, en concreto el círculo reparte la amistad en círculos concéntricos. El primero es para la pareja y relaciones muy íntimas, con su esposa, ¿no es cierto? Luego 5 amigos íntimos que le cuentan todo, ¿ya? Esto yo no sé si lo crea porque yo no tengo 5 amigos íntimos que le cuenten todo. A lo más tuve uno. Pero bueno, ¿ya? Y dice que tras estos 5 están 15 amigos cercanos y 50 buenos amigos y 150 contactos significativos. Me llamó la atención esto. ¿Nosotros en la iglesia somos contactos significativos? ¿O somos amigos? ¿O compartimos? Ahora dicen, no, pastor, hay que ser amigos muy amplios. ¿No es cierto? ¿Han escuchado eso? No, es que muy amigo. El Señor dijo que seríamos amigos si hiciéramos lo que Él manda. Entonces no nos debe costar tanto, ¿no es cierto? Y ya no os llamaré, ¿no es cierto? Él dice, siervos sino amigos. Me demoré porque me había costado procesarlo, pero no es bueno. Ya, Dunbar, esta persona, habla de que define las relaciones significativas como las que tienen con aquellas personas que conocen suficientemente bien como para saludarlas sin tener que ser incómodo. Si te encuentras en la sala de espera de un aeropuerto, en alguna reunión, ese número suele oscilar entre 100 y 250 en medio alrededor de este marco significativo. Al nacer comienza con 1 o 2. La amistad alcanza su punto más alto al final de la adolescencia y al principio de los 20 años. A los 30 años, la gente tiende a tener unas 150 conexiones y ese número se mantiene estable hasta que la gente llega a finales de los 60 y principios de los 70, cuando su número de conexiones, dijo Dunbar, empieza a caer en picada. Y si vives bastante, se vuelve a ser 1 o 2. Claro, los hermanos de la tercera edad porque no salen, porque les cuesta, pero la iglesia tiene que tomarlo, la iglesia tiene que reconocerlo. El compañerismo cristiano, querido hermano, se refiere a la práctica de construir relaciones entre cristianos basadas en la igualdad y la reciprocidad y el respeto mutuo, donde todos los miembros son valorados por igual y tienen la misma oportunidad de participar, crecer en su fe. Esta perspectiva desafía las jerarquías tradicionales y promueve la inclusión y la colaboración en la comunidad de amor, fe y servicio. Todos somos iguales. Entonces, querido hermano, date un tiempo, te lo pido como pastor de la iglesia, para conocer a tu hermano. Y si no has tenido ese acercamiento, invítalo. Empieza a hablar con él. No puede ser que en esta comunidad no tengamos durante el día domingo ninguna palabra que decirle a nuestro hermano. Y ni siquiera, hermano, es vergonzoso. Porque cuando a algún hermano le pasa algo y lo pone en el grupo de WhatsApp, no más de 10 le contestan. Y el grupo de WhatsApp hay más de 80. Ni hablar de mis saludos, por hermano, ya estoy dudando si les mando saludos en las mañanas o no. Porque me ponen un corazoncito y no son más de 10. Pero como yo soy porfiado, le digo, no, ya voy a seguir, pero a veces no me dan ganas, que hermano. Te lo digo de delante, Señor, te amo mucho. ¿Ya? Pero contéstenme, díganme una palabra a los hermanos cuando dicen, oye, que el Señor te bendiga, cuando alguien está pasando una dificultad, hermano, estoy contigo, pero ¿cuántos son?
nos gusta poner esos famosos stickers. Y yo también los pongo. Amén. Bendecido día. Dios te bendiga. Hermanos, por Dios. Y te apuesto en el grupo WhatsApp de tu familia, pero escribía destaco. ¿Ah? Algunos se ríen porque ya los caché. Entonces no debe ser así, querido hermano. Querido hermano, dice el texto en 1 Samuel, ahí me pasé. 1 Samuel, nueva traducción viviente, 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Tu corazón hacia el hermano, tu corazón hacia las personas. Y por eso mantenemos un término que siempre usamos, que decimos procurando la koinonía. Pero ¿qué es la koinonía en el fondo? La koinonía es una palabra griega que aparece 20 veces en la Biblia. Y el significado principal es compañerismo, compartir en común, comunión. O sea, no es solamente decir, oh, estamos en koinonía cuando cantamos al Señor, sino dice compartir en comunión, compartir en común. La primera vez que aparece el término koinonía, querido hermano, es en Hechos 2:42. ¿Y qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, porque compartían unánime, porque vivían un trato igualitario. Y da lo mismo si venía el presidente de China, que venía un hermano que está ahí, da lo mismo, porque tenemos el concepto de que nosotros somos iguales delante del Señor, porque el Señor puso sus ojos en nosotros y nos miró, pudiendo haber llamado a cualquiera. Dios no hizo acepción de personas. Entonces, querido hermano, en el Nuevo Testamento, koinonía se usaba para diversas maneras. Se usaba para referirse a una sociedad comercial, donde dos o más personas comparten el mismo negocio y por lo tanto están estrechamente relacionados en el trabajo. En el trabajo. Nosotros tenemos un trabajo de iglesia. También se usaba para referirse al matrimonio y a la vida en común de dos personas, un hombre y una mujer. Tener nuestra vida en común va más allá del concepto koinonía. Finalmente, querido hermano, se usaba para referirse al espíritu de compartir generosamente en contraste con el espíritu de adquirir. El compromiso con Cristo es compromiso con el cuerpo de Él. Es, como le dije, compartir. Y si un puro teo, querido hermano, como pastor me ha tocado estar en lugares donde ni les cuento. Me han dicho, pastor, lo quiero invitar. Uy, me han tenido, hace un filete de salmón. No me gusta el salmón. No. Me han recibido bien, pero en otros lados, querido hermano, a veces he estado en lugares, no digo acá, pero he estado en Puente Alto, yo venía a una iglesia donde eran muy pobres, y a veces un tecito, querido hermano, un tecito ni siquiera con pan, pero ¿saben qué? Le fascinaba a los hermanos que el pastor los fuera a ver. Querido hermano, usted no necesita nada. A veces las mujeres son más preocupadas, dicen, ¿va a venir el pastor o va a venir el hermano? Tenemos que tener hermanos, un té, ahora dejé el café, si quieres algo más barato. Un té en bolsita y usted invita a los hermanos, no se preocupe tanto preocúpese por tener relaciones significativas, compartir. Y cuando hablo de compartir es reírnos, hacer digamos, vínculos y también de pronto acordarnos que somos evangélicos, cristianos y compartiremos una palabra. Yo a veces siempre le digo a los hermanos, hemos hablado de tantas cosas, ahora para no sentirme mal me voy, oremos. ¿No es cierto? Pero es la vida. Entonces termino. Hacer iglesia es una expresión que restaura y reencarna el sentido de la koinonía. Pues para hacer iglesia es necesario hacer comunidad, practicar la comunidad y la experiencia de integración verdadera. Donde hoy día un mundo donde todo se te juzga por la apariencia, qué importante que la iglesia reciba a todos. La iglesia no se siembra de arriba hacia abajo, ni se instala como si fuera sucursal o la franquicia de una empresa. Tampoco es un club
donde se va a compartir o confrontar con personas del mismo ingreso social o económico. Los avances sociales de cada familia. La iglesia es coinonía en movimiento. Mira lo que te digo, es coinonía en movimiento. Tú tienes el concepto de compartir, pero muévete. Muévete. ¿A cuántos hermanos nunca has invitado? Con hermanos nunca te has relacionado. Ni hablar, hermanos, nosotros somos una iglesia relativamente mediana. Ni hablar de la iglesia que tiene 300, 400 miembros, yo no sé cómo lo harán. Pero, querido hermano, somos llamados. La iglesia es coinonía en el movimiento, a contracorriente. En este mundo de tantas desigualdades, la iglesia tiene que ser esa luz que vea el mundo donde todos somos tratados con dignidad y sin preferencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor les guarde y que podamos ir creciendo, querido hermano, en todo, compartir no solamente la alegría, sino el llanto. A veces dice que mejor estar en la casa del luto, ¿no es cierto? Con hermanos que hemos estado y ellos han sentido el amor. Y también a veces cuando algún hermano, no voy a dar nombre, pero se le ocurre matar un corderito y nos invita también, vamos con mucha alegría. Claro que últimamente no me ha invitado, pero bueno, es otro tema. No estoy siendo resentido para nada. No, la verdad que sí. Querido hermano, que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, seamos esa iglesia en comunidad. Por eso, querido hermano, cuando usted tiene que mirar atrás, cuando usted no sabe, querido hermano, y con esto termino, cuando el otro día fui solo con mi esposa, los hermanos de Mañigual me preguntaban, ¿y los hermanos? Y aquí, querido hermano, desde que empezamos con la iglesia de Mañiguales, no he visto a ningún hermano ir conmigo o con otro hermano. Amplía, digamos, tu mirada. También ellos son iglesia. También necesitan que nosotros compartamos. Pero a veces estamos, es que tengo cosas que hacer. Bueno, el día domingo, ¿es del Señor o no es del Señor? ¿Es del Señor o no? Sí. Así que ya, una pura vez he ido solo, querido hermano. No quiero pasar por eso. Que usted se disponga un día domingo. Porque, querido hermano, necesitamos compartir también con ellos. Ellos les agrada mucho cuando vamos, ¿no es cierto? Y compartimos ahí. Y a veces nos tienen, bueno, cuando se puede, a la suerte de la olla, no sé, nos tienen un tecito, son muy cariñosos, querido hermano. Pero si no tuviera el tecito, igual vamos, porque les queremos, les amamos. No sé si me entienden. Y ellos están muy contentos y muy esperanzados. Y están orando porque queremos, querido hermano, que haya un pastor ahí. Pero la pregunta, ¿tú también estás acordado de tu hermano? ¿Estás orando por eso? Para que Dios mueva los hilos de su misericordia y podamos tener un pastor. Miremos más allá, querido hermano. Todos son importantes. Así que, si el Señor te ha hablado, deja un día para ir. No porque dice, pastores, que yo voy a ir después cuando vaya con los ministerios. No, hermano. Si quiere ir, anda. Mira, yo siempre tengo un auto grande, como se merece un pastor de la primera. Y puedo llevar a 7 hermanos. A 7. Así que ahí no les cobro nada, sino que es por amor, ¿no? ¿Ya? Porque a mí la iglesia me está pagando la benzina para ir a un lugar. Así que, hermano, mírate, todos van a hacerlo. Y aquí vuelve lo mismo. Busca al Señor, comparte con los que no has compartido. Y no te vayas de ahí de pronto solamente mirando lo que va a hacer. Toma un tiempo, conversa con mi hermano, hace vida de iglesia. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tú la bendigas, que tú la fortalezcas. Y gracias, Señor, por mis hermanos, que vayamos creciendo, Señor. Señor, tú esto me lo has revelado también en mi vida cristiana. A mí me ha costado, Señor. No es algo que ha sido fácil, que me haya nacido. Pero te doy gracias, Señor, porque tú estás haciendo las cosas. Y tú, Señor, la gente lo que busca una iglesia, que más que digamos también que tenemos sana doctrina, es que vivamos esa sana doctrina, que la compartamos, Señor. Que esa coinonía sea del movimiento, de actuar, de ver, decir, oye, ¿a qué hermano no he invitado? ¿Con qué hermano no he compartido? Señor, ayúdanos a ser como tú, Padre, con un trato siempre justo, que la gente reconocida
quieren un trato justo e igualitario. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.